Hola, estimada tutora y quienes estén viendo este podcast. Bueno, a continuación les presento a Katie Juliet Pico y Ronnie Ferney Hernández y quien les habla, David Leandro Ávila, quienes somos estudiantes del curso Enfoques Clásicos de la Psicología de la UNAD y vamos a presentar este podcast. Katie, adelante. Hola compañeros y hola tutora, cordial saludo, mi nombre es Katie Juliet Pico Ramírez y hoy vamos a hablar sobre los principios de la psicoanálisis y la Gerard. ¿Cómo están compañeros? Buenas tardes, mi nombre es Ronnie Hernández, un cordial saludo para su merced, tutora, compañeros. Hablaremos de algunos autores clave que trabajamos, en mi caso iniciaré con Freud. Desde el psicoanálisis, uno de los autores más importantes es Freud, quien planteó que gran parte de nuestra conducta está influenciada por el inconsciente. Freud también plantea que las personas utilizan mecanismos de defensa para protegerse de situaciones que generan ansiedad o conflicto. Claro que sí, compañero, y desde otra perspectiva de la psicoanálisis, Carl Gurat y Jung amplía esta idea hablando del inconsciente colectivo, de que hace referencia a experiencias compartidas por las personas. Por ejemplo, a veces reaccionamos sin saber por qué estamos reaccionando de esa manera, y esto puede ser relacionado con esas ideas internas que menciona Jung. Claro que sí, compañera. Además, Melanie Klein aporta una mirada muy importante de la infancia. Y aquí es donde podemos ver que observando el juego de los niños, podemos ver cierto moldeamiento en la personalidad que van a tener cuando sean adultos. Claro que sí. Bueno, el psicoanálisis busca entender los conflictos internos y el origen de la conducta. En esto hablar unos pequeños como ejemplos de conducta o la represión es olvidar cosas dolorosas. La negación, que está en no aceptar una realidad, la proyección, echarle la culpa siempre a los demás. Estos mecanismos actúan de una forma inconsciente que afectan a nuestro comportamiento sin que nos demos cuenta. Claro que sí, compañero. Mientras que Gerard, con autores como Max Gerdheimer y también Fritz Perls, junto con la autora Laura Peirce, se enfocan en cómo percibimos la realidad, como un todo, es decir, cómo organizamos lo que vemos y lo que vimos en nuestras vidas, en nuestra manera de pensar, en general. Ok, gracias compañero. En el psicoanálisis, bueno, seguimos con otra parte de este autor de Freud. Freud desarrolló técnicas como la asociación libre, donde las personas expresan todo lo que piensan sin filtros. Eso es relacionado más o menos como a un espejo que se realiza la persona como para entender y sacar de su entrefondo las cosas que siente sin ningún problema, como lo dice ahí, sin conflicto, como lo piensan. Claro que sí, compañero Ronnie. En este punto también podemos hablar de que Melanie Klein habla de que los niños empiezan a ver las cosas como no totalmente buenas o no totalmente malas, sino que empiezan a ver las cosas como un todo, es decir, que pueden ser buenas y malas a la vez, que las cosas no son totalmente buenas y malas, como ya lo dije. Y esto se permite expresar mediante el juego. Sí, compañero, tiene la razón. Y por su parte, Jung introduce conceptos como los arquetipos y el inconsciente colectivo, que ayudan a explicar patrones de comportamiento que se repiten en diferentes personas. Claro que sí, compañera. Cambiando acá acerca de lo de Gestalt, de este otro autor que me correspondió, que fue Max. Desde la Gestalt, Max plantea que percibimos la realidad como un todo y no por partes aisladas. Por ejemplo, cuando observamos una imagen, nos vemos solo elementos separados, sino que automáticamente nuestro cerebro organiza todo con un sentido común, completo. Sí, compañero. Y Fritz Perls, junto con Laura Peirce, llevan este enfoque a la terapia, centrándose en el aquí y en el ahora, en la conciencia y en la responsabilidad personal de cada persona. Por ejemplo, cómo interpretamos una situación en el momento que depende cómo lo percibimos. Ok, en el objetivo del estudio, bueno, el psicoanálisis estudia el inconsciente. El psicoanálisis estudia el inconsciente, es decir, todo aquello que no vemos directamente en la mente, pero que pues fluye en nuestra conducta diaria. El psicoanálisis permite entender que no solo lo que hace una persona, sino las causas en su comportamiento. Eso es prácticamente lo que había escrito yo en el foro, que me llamó mucho la atención. Me interesé más por esa parte de estudio del psicoanálisis que por la Gestalt, ya que pues en el psicoanálisis podemos
no sé, desde mi punto de vista, buscar una solución a un problema directamente desde el pasado de la persona. Claro que sí, compañero. Desde el punto de vista también psicoanalítico, también tenemos que hay que tener en cuenta que las experiencias tempranas influyen en nuestra personalidad. Ahí tenemos que ver la parte preconsciente, que digamos todo aquello que hemos vivido en la infancia, todos los recuerdos, por ejemplo, la cultura donde vivimos también es muy importante en ese punto porque es lo que nos hace quienes somos como personas. Y hablando del inconsciente, pues, y también son cuestiones que hay veces nosotros no manejamos, son cuestiones instintivas, son cuestiones como las cuestiones más básicas y más recónditas de nuestra mente. Creo que sí, compañeros, y además se busca explicar cómo los conflictos internos influyen en la forma como pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos en nuestra vida diaria. Okay, seguimos nuevamente, ya en este caso de la Gestalt. La Gestalt estudia la percepción, o sea, la forma que las personas interpretan y organizan la información que perciben en el entorno donde viven. Según Max, no percibimos los elementos de una manera aislada, ya como se había dicho anteriormente, sino de un modo más complejo, más completo. Compañero, y también es cómo organizamos las experiencias en el presente, teniendo en cuenta lo que vivimos en nuestro entorno y cómo lo interpretamos como un todo. Compañera, bueno, para terminar, yo quiero decir que eso explica cómo interpretamos nuestras experiencias como un todo. Y ahí es donde me gusta dar el ejemplo de, digamos, que uno percibe, digamos, cuando uno ve, por ejemplo, una pierna de un animal como un caballo, entonces uno no la percibe como un miembro aislado, sino nosotros ya sabemos que es un caballo, digamos. Si un caballo está escondido detrás de un árbol y nosotros vemos la pierna, nosotros ya sabemos que ahí está un caballo. Y esa percepción se atribuye a la ley de que el todo es mayor a la suma de sus partes. Vamos con la comparación. Entonces, aquí podemos decir que en el caso del psicoanálisis, este se enfoca más en el pasado, en la experiencia que hayamos tenido, en las experiencias que hayamos tenido en la infancia, en las etapas, en ciertas etapas que Freud descubre, que son la etapa oral, la etapa anal, la etapa genital. Y de acuerdo a cómo nosotros vivamos, o de acuerdo a la experiencia que hayamos tenido en esas etapas, también según como lo decía la doctora en la conferencia, digamos, si vamos a ver si tenemos algún trauma en esas etapas, eso va a repercutir en el futuro. Sí, compañero, pues especialmente en la infancia y en el inconsciente, pues como su merced ya lo dijo, prácticamente lo mismo. Pues especialmente en la infancia es porque muchas de las experiencias que vimos desde pequeños quedan ahí como guardadas y eso influye mucho desde parte del psicoanálisis, más que todo, que es la que más me enfoqué. Pues la verdad es, ya su merced ya lo dijo prácticamente en resumen lo que sería. No tengo mucho más que retroalimentar de esa parte, pero pues sí, siempre lo más principal, que todo se atribuye al pasado de cómo se vivió, el entorno en el que vivió para poder, digámoslo, sacar de esa parte del psicoanálisis para el desarrollo de algún problema, alguna psicosis. Compañero, y por ejemplo, mientras que Gerard desarrolla también por junto con la autora Laura Peirce, se centra más en el presente y en las experiencias conscientes de cada persona, de cómo actúan, de por qué actuaron de esa manera, qué fue lo que sucedió en el pasado, que se ve relacionado en el presente y así sucesivamente, compañero. Bueno, hablando de la Gestalt y el presente, nos habla también pues que tenemos que tener en cuenta el entorno y lo que tenemos dentro. Y bueno, hablando pues de las dos cosas, para unirlas, quiero decir que pues que ambos lo que buscan es entender la conducta humana, porque nos comportamos como lo hacemos, y desde una perspectiva muy muy profunda. Exactamente, compañero. Y en conclusión, todos estos enfoques nos permiten comprender mejor la mente y en el comportamiento humano desde diferentes perspectivas, teniendo en cuenta tanto el pasado como el presente. Pues ya terminando, desde el inconsciente,
siempre enfocándome más en el psicoanálisis. El inconsciente pues guarda recuerdos, emociones que tenemos presentes, pero que influye también en lo que hacemos a diario. Y no, compañera, pues eso sería un ejemplo que una persona puede sentir miedo o inseguridad sin saber por qué. Como hablábamos anteriormente, de las experiencias de su pasado, de donde se crió. Prácticamente es un resumen ya de todo lo que hemos dialogado. Compañero, bueno, entonces, pues para concluir, de verdad, para cerrar, podemos decir que cuando hablamos de percepción, estamos hablando de la Gestalt, y cuando hablamos de experiencia, estamos hablando de psicoanálisis. Gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Los esperamos para la próxima ocasión.